Son las 7 menos cuarto de la tarde y abrimos nuestro espacio de salud y nutrición, saludando como siempre a Mario Grande. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ahora que se acerca, ¿no?, el veranito, todos inmersos en la operación bikini, vamos a arrojar luz sobre los bloqueadores de carbohidratos. Sí. Vamos a intentar concienciar un poco acerca del significado, lo que significa tomar un bloqueador de grasas, ¿vale? Vamos a centrarnos en los bloqueadores de grasa. Bueno, pues centrándonos, ¿qué son los bloqueadores de grasa, Mario? Los bloqueadores de grasa al final lo que están impidiendo es que la grasa pase al cuerpo, es decir, tú la comes y esa grasa, pues en vez de pasar al cuerpo, pues directamente se bloquea su paso a través de intestino y directamente se defeca. ¿Y ¿vale? qué efectos tiene esto en el Los humano? efectos. Yo quería contar ya no solo los efectos en el humano, porque independientemente del efecto en los humanos, yo quiero que la gente sepa realmente el efecto global que produce un bloqueador de grasa, ¿vale? ¿Cómo que el efecto global? El efecto global. ¿Eso qué Aquí he traído unos cacharritos, a ver si soy capaz. Veo preparadísimo como siempre. Claro, a ver si soy capaz de explicarlo. Fijaros, vamos a imaginarnos que nosotros estamos en un mundo en el que tenemos un mundo sostenible, una alimentación sostenible, ¿vale? Y nosotros, pues imaginamos que lo que debemos comer son 1200 kilocalorías, ¿vale? Y aquí tenemos 3 personas que comen 1200 kilocalorías, ¿vale? Y estas 2 personas deciden que van a utilizar un bloqueador de grasa y que en vez de tomar 1200 kilocalorías cada uno, van a tomar 1800, ¿vale? Y además esas no le van a servir para nada porque directamente lo van a bloquear y lo van a defecar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que esta tercera persona se queda sin comer en un mundo global. Es decir, estamos comiéndonos la comida de otra persona en el mundo, si el mundo fuera sostenible. Vamos a pensar que no, ¿vale? Es decir, que no, que simplemente esas personas comen más, ¿vale? Voy a parar a rellenarlo, pero imaginamos que lo rellenamos. ¿Qué tendríamos que hacer para que estas 2 personas comiesen sus 1800? Pues quitar un terreno de selva. ¿Por qué? Porque hay que cultivar para poder darle de comida, darle de comer a esas reses, porque normalmente casi siempre hablamos de grasas animales. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues dejar de disponer de una cantidad de agua. ¿Cuál es el efecto que produce eso? Bueno, pues ya lo sabemos, el efecto invernadero. Yo he traído algunos datos que puede ser curioso para que la gente se conciencie de esta realidad, ¿vale? Por ejemplo, producir 1 kilogramo de carne produce 27 kilogramos de CO2, de dióxido de carbono. Se necesitan utilizar 15.400 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. Para producir 100 kilogramos de proteína de carne se necesitan 6.000 metros cuadrados de terreno. Fijaros, el gobierno brasileño estima que el ganado es responsable de alrededor del 80% de la deforestación de la región del Amazonas. O sea, el 80%. El ganado, que es al final lo que a nosotros nos surte de carne. 1 kilogramo de carne contamina lo mismo que un coche en un trayecto de 1.600 kilómetros. ¿Vale? Fijaros hasta qué punto es perjudicial esto que estamos hablando. Algo tan sencillo que jamás nos podríamos imaginar. Incluso que yo viniese a hablar de eso. O sea, que cuando hablamos de un bloqueador de grasa, la gente no tiene esa concienciación. O sea, no sabe realmente lo que puede producir. Dice que la ganadería contribuye al efecto invernadero con un equivalente del CO2 del 18%, que es mayor que el que emite el tráfico mundial. ¿Vale? Fijaros hasta qué punto eso, algo tan sencillo como un bloqueador de grasa, nosotros decimos, bueno, es que podemos tener un problema alimenticio si la población crece, es un problema de suministro de alimentos si la población crece, pues tantos millones de habitantes, o no, o si la población come tanto por ciento más. En eso no nos hemos parado a pensarlo. O sea, que es que el suministro de alimentos no solo puede ser porque la población crezca, puede ser porque la población consuma más. Y además, al consumir más, no solo consume más alimentos, sino consume más oxígeno y produce más contaminación. Porque todas esas heces, al final,
lo que producen es que haya que tratar ese agua también. Entonces, a mí, o sea, yo lo que quería contar y lo que quería explicar, más que el efecto en el que produce en la persona, que seamos conscientes de lo que significa. O sea, que tengamos un poquito de concienciación, que hoy en día estamos preocupados, pues bueno, con el medio ambiente, con la contaminación, con los animales, con todo eso. Fijaros, algo tan simple como son los bloqueadores de grasa, que nosotros decimos, bueno, tampoco es perjudicial, tampoco nos pasa nada, que realmente, bueno, pues no pasa nada en el organismo. Pero me parece, a mí personalmente, y esta es una opinión muy personal, me parece una aberración. O sea, que nosotros nos preocupemos en comer más de lo que deberíamos sin pensar, bueno, ya no solo en gente que se muere de hambre, que a lo mejor podría ser un poco de demagogia, decir, bueno, hay que ver, estoy comiendo y hay gente... Vale, pues no lo tratemos como que hay gente que tiene falta de alimentos, vamos a tratar con la contaminación y con el gasto de recursos, simplemente porque a nosotros nos apetece pegarnos un atracón de pizza un domingo, que lo veo totalmente respetable, pero por lo menos que sepan lo que significa. O sea, que la gente sepa que el pegarse un atracón de pizza no solo significa que va a saciar esa ansiedad y que además pues probablemente no le va a hacer incrementar de peso, sino que sepa lo que produce, ¿vale? Que ya después tome la decisión, como digo siempre, que tome la decisión que quiera, pero por lo menos que estemos informados de que no es un juego y que de los efectos a nivel global son mayores de lo que nos creemos. Le has dado la vuelta a este espacio, Mario, porque ya no estamos valorando la efectividad o no de los bloqueadores, sino estamos analizándolo desde un punto de vista ético. Claro, al final, o sea, el objetivo es de evaluar en este caso pues todos aquellos productos que utilizamos en dietética y en nutrición para fines pues a veces estéticos y a veces de salud, y que no nos paramos a pensar más allá. Entonces sí, le hemos dado un poquito la vuelta, pero al final es evaluando un producto que ahora está muy al alza, que hay muchísima información acerca de dicho producto, hay muchísima publicidad y que además cada vez está aumentando más el número de usuarios. Entonces, fijaros hasta qué punto que para que sea sostenible la alimentación en India o en China o en muchos países asiáticos, la proteína la obtienen de los insectos. Entonces hay una alimentación y una cultura de insectos, pero es que es necesaria. O sea, es que si toda la proteína la tuviesen que obtener de carne de res o de carne de ave, sería imposible, o sea, sería totalmente inviable. Entonces ya ese recurso ha pasado a tener que utilizarlo a través procedente de insectos. Y quizás no nos estamos dando cuenta de que el exceso en alimentación no es solo un problema de salud, sino que es un problema global mayor del que nos pensamos. O sea, aquí hemos hecho un ejemplo de que por cada 2 personas que incrementaríamos una más. Es decir, si 2 personas de 1.200 kilocalorías comen 1.800, es como si la población hubiese aumentado un tercio. A lo mejor no es tan exagerado como el ejemplo, pero puede ser cercano. O sea, a lo mejor 3 personas que coman en exceso equivalen a una persona más, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de un cuarto. Entonces eso es significativo y además no hay una concienciación con respecto a ello ni una explicación. Siempre por lo que digo lo mismo, porque realmente esto a quién le interesa contarlo. No interesa, obviamente. No le interesa contarlo a nadie. Mejor lo cuento yo, ¿por qué? Pues porque me gusta mucho este mundo porque y me gustan mucho estas cosas, pero la realidad es que no, a nadie del gremio o a muy poca gente del gremio les interesa contar esto. Y quizás la gente preocupada por el medio ambiente no tiene a lo mejor los conocimientos necesarios como para saber que un producto referido a la alimentación puede llegar a provocar este desajuste. Mario, entonces, a ver, concluyendo, recomendaciones a quienes nos siguen desde casa. ¿Cuál sería el mensaje en este espacio? El mensaje es el de siempre, o sea, saber el daño que produce, en este caso no a la persona, sino a nivel global, los bloqueadores de grasa, es decir, ya no solo los bloqueadores de grasa, sino todo aquello que permita que comas más de lo que debes, que seamos conscientes de que no solo puede ser un perjuicio a nivel personal, sino que puede ser un perjuicio, no puede ser, en este caso es un perjuicio a nivel global.
¿vale? Y a nivel medioambiental, que quizás nunca nos lo habíamos planteado desde ese punto de vista. Señores, pues ahí tienen sobre la mesa las recomendaciones de nuestro experto en nutrición, Mario Grande, a quien veremos la semana que viene, imagino, Mario. La semana que viene no, la otra. Bueno, ya nos está dando galadazo. Bueno, pues la otra, señores, la otra, nuestro espacio de nutrición de nuevo aquí en Huelva Televisión. Ha sido un placer, Mario, como siempre. Igualmente, gracias. Y nosotros no nos marchamos sin antes ofrecerle la información del tiempo. Ferrovial Servicios patrocina el tiempo. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, a temperaturas con pocos cambios, vientos flojos de componente este. Y ahí tienen la tabla de mareas. La pleamar será a las 7:28 de la mañana y a las 8 menos cuarto de la tarde, y la bajamar a la 1 menos 10 de la mañana y a las 1 de la tarde. Y esta noche, señores, apunten un nuevo programa de La Prórroga con nuestro compañero Jesús Pulido. Toda la información deportiva onubense, como siempre, ya lo saben, a las 10 de la noche. Y nos marchamos, como siempre, con una recomendación musical, Enamorada de Pedrina y Río. Disfrútenlo, nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Decirte que te quiero y confesarte lo que siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos y izquierdos. Yo te quiero completo. Quiero decirte mi amorcito y apretarte la manito. Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Decirte que te quiero, que yo por ti voy muy en serio. Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá, tu mano no podrá